Muy bien, continuamos en Sin Mordaza. Estamos con el diputado provincial Sergio Mas Varela. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, en las últimas horas estuvo el secretario de Transporte de la provincia, Jukic, en la Cámara de Diputados. Y bueno, yo vi que en la previa usted tenía muchas preguntas para hacerle, pero me gustaría saber cuál es la evaluación. Después de lo que pasó con Montica, del accidente, 13 personas murieron. Renunció el que estaba encargado del área. ¿Qué dijo el secretario de Transporte? Bueno, a ver, en primer lugar, habló el secretario de Transporte, que vino y dio la cara. El que no vino fue el ministro Garibay. Nosotros habíamos pedido que estuviera el ministro Garibay. Esto no es algo que a nosotros se nos pasó, ni mucho menos. Queríamos una interpelación al ministro. Y también, bueno, la presencia del secretario. El filtro de la Cámara, bueno, autorizó que viniera solamente el secretario. Y entonces, yendo a tu pregunta, el secretario, a través de sus exposiciones y respuestas a las preguntas de los numerosos diputados que estábamos ahí presentes, nos dejó una gran preocupación. Una gran preocupación, ¿por qué? Porque el servicio de transporte interurbano provincial requiere un poder de policía, un control. Sí. Y un control que esté sistematizado, es decir, que exista un sistema de control permanente, reglado, que a partir de la detección de infracciones genere consecuencias. Y precisamente lo que constatamos azorados era que, a pesar de las 176 infracciones verificadas, según el propio secretario, durante el año 2016, nunca, ni siquiera se lo suspendió, nunca hubo una sanción, digamos, impeditiva del servicio, y hubo que esperar entonces a la tragedia de la Ruta 33 para que se le quitara ese permiso precario. Y claro, las preocupaciones no terminan ahí. Preocupado también porque el propio secretario, a partir de indicaciones seguramente y a sabiendas del ministro, así lo expresó también, que el ministro conocía todo lo que ocurría alrededor de Monticas. Digo, el secretario reconoce que la caducidad de la concesión es una cuestión política, es una decisión política destinada a, calmar los ánimos públicos, de la población, que obviamente todos estábamos, apenas sucede la tragedia, todo el mundo estaba conmocionado. A ver, diputado, ¿eso reconoció el Lo dijo, secretario? sí señor. Una decisión política para, atemperar la situación de conflicto social. Utilizó ese término. Por lo tanto, si no hubiesen 13 muertos, nunca hubiesen perdido la Así es. la Y hubiera concesión. seguido con infracciones, denuncias de incumplimientos, falta en las prestaciones del servicio, y hubiera seguido de esa manera hasta que lamentablemente ocurriera una tragedia como ¿Explicó él el tenor de estas infracciones? Porque, a ver, los usuarios han hecho a lo largo, no este año, tantos años, muchísimas denuncias con respecto a la forma de brindar el servicio. Bueno, se le preguntó eso. Lo que contestó fue que algunas eran por infracciones técnicas, o sea, requerimientos técnicos, y otros administrativos. Pero sí dejó en claro, lo cual, como tarea de control no es incorrecto, que dice que el año pasado 40 colectivos de Monticas, o 40 veces, fueron impedidos de salir de la terminal o de la línea o de la parada, de la punta de línea o de la parada, porque aducían algún tipo de problemas. Entonces digo, eso no está mal. Si va un inspector, constata que hay un incumplimiento, una falla mecánica, algún tipo de problema con la unidad, es correcto que no se lo deje salir. Pero entonces, si hubo 40 servicios a los cuales se le impidió salir, eso es causal, por lo menos para una suspensión, y cuando no, también la quita, ante la reiteración, la quita de este permiso. No, se esperó hasta que ocurriera la situación de febrero. Ahora, diputado, usted además de diputado es contador, pero también es abogado. Abogado y contador en ese orden cronológico. Bueno, le pregunto esto específicamente porque hay una causa en los estrados judiciales donde se está investigando todo esto,
pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la provincia? Justamente por ese contralor. Porque cuando uno dice, murieron 13 personas, uno imagina que debe tener los seguros en orden, todo, pero ¿es también corresponsable el Estado provincial? Bueno, hay 3 niveles de responsabilidad: administrativa, política y obviamente penal. La administrativa, el responsable es el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, nosotros somos responsables de la determinación de responsabilidades políticas. Y la justicia, si existió algún tipo de responsabilidad en el ámbito penal para no solamente choferes, empresas, sino también funcionarios. Nosotros vamos a interiorizarnos en la causa y vamos a ponernos en contacto con el fiscal de la causa, no solamente para conocer cuál es, dentro de lo posible, cuál es el desarrollo de la causa, sino además para, bueno, acercar la información que, digo, no solamente nosotros del bloque Cambiemos, sino los diputados que estén, digamos, dispuestos a esto, ¿no? Para acercar y determinar, insisto, las responsabilidades que en un servicio público, salvo que haya sido un hecho absolutamente impredecible, un hecho que escapa a cualquier tipo de posibilidad de previsión, de control, de reglamento, siempre existe el control, existe el poder de policía, existe la responsabilidad funcional. Bueno, lo que pasa es que en este caso en particular está también la voz de los empleados que dicen andaban con las cubiertas recapadas, las cubiertas lisas, permanentes problemas. De hecho, se dice que uno de los inconvenientes habría sido eso, que por eso explotó un neumático. Ahí es el tema, es dónde termina la responsabilidad, en este caso, de los funcionarios. La otra responsabilidad de la empresa me parece que es cosa juzgada, pero el tema es de los funcionarios. La responsabilidad de los funcionarios empieza y termina en relación a los alcances, límites y competencias propias de su función, ¿no? Si un ministerio, una secretaría y una subsecretaría, digo, estoy bajando y hablando de las distintas instancias, ¿no? Responsables, tienen como función la de controlar los servicios concesionados o autorizados, como en este caso, si efectivamente se producen fallas y de hecho a partir de esas fallas se generan consecuencias jurídicas, su cuota de responsabilidad obviamente que la determinará la justicia, pero en principio existe. Diputado, por último, en las últimas horas o antes de que el secretario de Transporte esté en la Cámara de Diputados, se hicieron anuncios en la ciudad de Rosario con respecto al envío de una ley de transporte y otras medidas, incluso con acceso al crédito para las empresas de transporte. ¿Cómo vio esto? ¿Cómo lo analiza usted? Si uno lo toma a la noticia objetiva, obviamente que uno tiene que estar de acuerdo en cuanto a mejorar la redacción, el contenido, las disposiciones, la funcionalidad de una ley que es del año 1935. Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Ahora, si uno toma que pasaron 15 días, o sea, dentro de 15 días se produjo la tragedia, renuncia el subsecretario de Transporte, tenía que presentarse justamente en esas horas, tenía que presentarse el secretario, no se presenta, se pospone una semana. En el medio se anuncia toda esta batería y bueno, es una puesta también en escena para tratar de calmar las aguas, como prácticamente lo dijo el secretario, ¿no? O sea, son decisiones políticas, no técnicas ni de gestión, ni que tienen que ver con mejorar un servicio público, sino que tienen que ver, bueno, a ver cómo apagan el fuego y calman toda esta situación producida a partir de la tragedia. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por estar con con nosotros. nosotros. Gracias a usted.